luego de aquella conversación que tuve con Frin, se podría decir que ahora tengo una imagen completamente distinta de ella. De hecho, creo ahora entender el porqué de su personalidad tan dura y el porqué de cómo sus amigos la defienden a capa y espada. Ellos sí pudieron conocer a la persona de hace mucho, aquella mujer que probablemente jamás se imaginó que su vida cambiaría de ese modo. Ella seguía estando a la defensiva, sin querer hablar al respecto, pero hacer que se quedara en mi departamento es algo que me tranquilizó, pues sabía bien que no estaría sola en su hogar. Frin y yo teníamos una relación un tanto extraña. Estábamos comenzando a ser amigas, pero al mismo tiempo había algo más, algo que cada vez que me ocurría, me abrumaba al punto de encerrarme en mis pensamientos. Por alguna razón, entre cada acción que ella hacía hacia mí, sentía cómo mi corazón se aceleraba y, en mi estómago, sentía cosquillas. Mis mejillas se calentaban demasiado y me quedaba sin saber qué decir. Algo que he podido notar de ella es que es demasiado sincera y dice lo que piensa sin importarle nada, lo que, para mí, es algo difícil de sobrellevar, pues por lo general soy alguien de guardarse las cosas para sí misma. No quería pensar de más en aquel sentimiento que me invade cada vez que estoy con ella, pero se vuelve intenso a medida que pasa el tiempo, y eso me preocupa. La celo de una manera enfermiza, y aquello es algo que no me había pasado antes con nadie. Oh Dios, ayúdame. Nuestro trabajo en el hospital seguía siendo constante, y algo que agradecía mucho es que ella ahora se veía más dispuesta a explicarme lo que necesito. Incluso ya me permite pasar informes y agendar citas. Sin embargo, mis ataques de ansiedad aún siguen siendo manejados con cautela, pues ella lo menos que desea es que yo tenga algún tipo de colapso. Me encontraba tan ocupada con mi trabajo y con Frin que poco había convivido con las chicas, y por eso, a primera hora de la mañana, Irin me llamó por teléfono para que llegara temprano al hospital, ya que quería desayunar conmigo y hablar, por no decir que solo desea información de lo que he hecho estos días. No pude negarme, y ella no recibiría un no como respuesta, así que, con todo el cansancio del mundo, puse camino hasta mi lugar de trabajo, sin poder tomar un café al menos. Dejo mi auto en su lugar habitual y salgo de este, caminando a pasos lentos, escuchando el eco de mis zapatos al pisar el suelo. Sin poder evitarlo, mi cabeza se gira hacia el lugar en donde siempre está la motocicleta de Frin, y al ver que este se encuentra vacío, solo hago una mueca, sintiendo un nudo en mi estómago. Dios, un día de estos terminaré cayendo en la locura, lo juro. Caminé directamente hasta la cafetería, pues al menos tendría una hora completa libre hasta que llegara mi tiempo de ingresar a trabajar. Pido un café doble, ya que sentía un fuerte dolor de cabeza, y mientras cierro mis ojos y trato de dejar mi mente en blanco, la estúpida de mi mejor amiga decide aparecer. Dichosos los ojos que te ven. Suelto un fuerte suspiro, girando mi rostro para mirarla. La sonrisa enorme en este es palpable. Ella pide un desayuno ligero y luego me mira, pero solo niego, ya que aún no tenía hambre. Estabas algo perdida, te comenzaba a extrañar. Eres una exagerada, le digo, riendo junto a ella mientras caminamos hasta una mesa alejada, tomando lugar allí, sentada frente a ella. ¿Cómo ha estado todo? He estado tan ocupada que poco he podido hablar contigo. Ni que lo digas, ya no me dejas quedar en tu departamento. Se hace la víctima comiendo un pedazo de manzana. ¿Qué has estado haciendo? Yo pregunté primero. Le recuerdo bebiendo un sorbo de café y degustando aquel agradable sabor. He estado ocupada, pero todo está bien en el piso. No he podido descansar bien porque las guardias han sido seguidas, pero ya pronto tendré mis vacaciones. Hace un pequeño baile haciéndome reír. Ahora responde. Giro los ojos, bebiendo nuevamente del líquido marrón.
Trabajar con Frin no es tan malo. Susurro. Seguramente has aprendido más con ella que con el Dr. Smith. Habla, jugando con su bol de frutas. Escuché que incluso te deja estar presente en las cirugías. Te dije, ella es lo que necesitas. Me guiña, así que nuevamente giro los ojos. Aunque hay algo que me ocultas. Me mira con curiosidad. Lo puedo sentir, incluso oler. Muerde con fuerza el pan tostado, dejando caer algunas migajas a la mesa. Has estado teniendo relaciones. ¿De qué hablas? Me río, dando otro sorbo a mi bebida. Te ves más risueña, incluso más dócil. Tu cabello brilla, al igual que tus ojos. Le golpeo la pierna con la mía, haciendo que se queje de dolor. Estás demente. Irin se ríe, picando su omelette con el cubierto, metiendo el pedazo en su boca para luego mirarme. Bien, entonces dile al señor misterioso que trate de no dejar marcas en tu cuello. Señala con el cubierto. Alarmada, cubro mi cuello con ambas manos, sintiéndome algo avergonzada. Sin embargo, su gran carcajada hace que nuevamente la patee, sintiéndome estúpida por caer en su juego. ¡Oh, vieras tu cara! Se ríe y golpea la mesa con su mano. Lo sabía, eres una tramposa. ¿Quién es? Bajo las manos de mi cuello y saco mi teléfono, observando mi reflejo, verificando que no haya ninguna marca. No es nadie, solo es algo casual. Irin deja de masticar y eleva una ceja. ¿Es por eso que has estado tan perdida estos días? Hago un sonido con mi garganta, confirmando a su pregunta. Para ser solo algo casual te ha gustado. Por lo general no repites una noche con la misma persona. ¡Vamos! Dime quién es. Insiste, pellizcando mi brazo con sus dedos. ¡Oh! ¿Están saliendo? Cubre su rostro con sus manos, hablando con completa sorpresa. ¡Claro que no! Le grito, golpeando su mano. Ya te lo dije, solo es algo casual, nada más. Becky, tú y yo sabemos que mantener relaciones como algo casual no termina bien. Perdí 2 años de mi vida por eso. Recuerda su pasado, haciendo que ría. ¡No te rías!, grita, golpeando mi pierna con su pie. Tarde o temprano siempre se involucran sentimientos, y yo te veo muy perdida con este ser sin nombre. Dime quién es. No te diré, no tiene importancia. Hablo bajo, mirando mi vaso de café. No me quieres decir porque es alguien del equipo de Frin, ¿no? Mis ojos se dirigen a ella en automático, viendo cómo abre su boca. No te hagas, paga lo que debes. Oh, eres una tacaña, Rebecca Armstrong. Se ríe. ¿Es Billy o es Infa? Oye, no te creí capaz de quitarle una pareja a Charlotte. Calla, ¿de qué hablas? Le pregunto con curiosidad, pidiéndole que baje la voz. No, no es ninguno de ellos. ¿Es Frin? Niego repetidas veces. ¡Es Frin! Se ríe nuevamente. La señorita, jamás tendré relaciones con ella. Ahora se acuesta con la cirujana. Se ríe fuerte. Irin, cállate, ya. Le pido, tomando sus manos. No me acuesto con Frin, no es nada de eso. Estás sacando todo fuera de contexto. Casi desesperada, trato de que se calme, pues no puede decir esas cosas en el lugar en donde estamos. ¿No es?, pregunta bajo, susurrando y mirando por un instante detrás de mí. ¿Entonces? Sus ojos regresan a mí. Es alguien fuera del hospital, susurro, enderezándome para continuar con mi café. ¿Y ese alguien te dio ese reloj?, señala mi muñeca, así que casi en automático acaricio con mi mano libre la correa de cuero de aquel reloj. Bueno, para ser algo casual, yo lo veo muy formal, señorita Armstrong. Habla en burla, así que la miro con seriedad. Estás jodida. ¿De qué hablan? Su voz aparece de la nada, así que giro mi rostro en sorpresa, mirándola sonriente. De Becky. Estábamos hablando de que... ¡Ay!
Irin se queja luego de que la patee con fuerza. De nada. Miro a Frin, quien está junto a Ingfa. ¿No te han dicho que es de mala educación escuchar conversaciones de otros? Ambas se miran y se sonríen. Podría decirle lo mismo, señorita Armstrong. Me mira, sonriendo. Estúpida sonrisa. ¿Podemos acompañarlas? También venimos a desayunar. Ingfa habla, y antes de poder responder, Irin ya ha movido su cabeza, afirmando: «Iré a comprar algo. ¿Vienes, Frin?» Comienzo a caminar, pero la cirujana sigue mirándome. «¿Ese es tu desayuno?», pregunta, señalando mi vaso de café. «¿No te dije que comieras bien?», pregunta con autoridad. Puedo sentir la mirada de Irin en mí, moviendo su cabeza a los lados, mirando a Frin y luego a mí. Idiota. «No tengo mucha hambre», es mi simple respuesta. La cirujana se aleja, caminando hasta la barra en donde se hacen los pedidos. Mis ojos la siguen, observando su espalda cubierta por aquella bata blanca que siempre la acompaña y la hace ver profesional, su cabello suelto cayendo por sus hombros, sus zapatos deportivos porque odia los de tacón, sus pantalones ajustados, pero lo suficientemente cómodos. ¿Desde cuándo su espalda es tan atractiva? ¿O su cabello? ¿O sus pies? Te juro que pensé podrías acostarte con Frin. Irin rompe el silencio, haciendo que la mire. Tienen una tensión que me enloquece, por Dios. Sonrío sin decir nada, quitándole un pedazo de piña de su bowl, pues mi estómago comenzaba a pedir atención de alimentos. «Entonces, ¿quién es?». «Deja de ser tan entrometida», le digo, tomando otro pedazo de piña. «No es necesario los detalles, no va en serio». «Claro, porque cuando nada va en serio, yo acepto obsequios». Presiona su dedo en el reloj, tocando con su uña el cristal. «Y me los coloco para modelarlos». Le saco la lengua y me inclino en la silla, suspirando. No podía decirle la verdad. Ella no se tomaría las cosas en serio y solo comenzaría a molestarme, pero, sobre todo, no me ayudaría a aclarar lo que mi mente tanto piensa, pues probablemente ella me daría la respuesta más obvia del mundo. Y yo no quiero eso. Me mantengo en silencio, mirando el reloj en mi muñeca. Sabía que tenía razón. No debería aceptar ningún tipo de obsequios cuando lo nuestro no iba en serio, pero me agradaba. Dios, soy tan patética. ¿Cómo ha estado el trabajo, chicas? Ingfa habla alegre, tomando lugar a un lado de Irin. Una bandeja es puesta frente a mí y cuando me giro, Frin toma lugar a mi lado, con otra bandeja frente a ella. El piso de Charlotte ha sido un caos. Continúa, pero yo observo a la cirujana, quien ajusta su bata. «Te dije que no tenía hambre», le digo, sintiendo la mirada de las demás en mí. «No comas, entonces». Ella no me mira, sin embargo, toma mi plato para luego comenzar a quitar el borde del pan a mi sándwich. «Irin, escuché por allí que Henk te invitó a salir». «Sí, lo hizo». Miro a mi amiga con sorpresa, pero ella está concentrada en lo que hace Frin, y al desviar la mirada, me doy cuenta de que Ingfa está igual de hipnotizada. Vamos a cenar y luego vamos a... Irin no puede hacer una oración coherente, y yo solo puedo sentir cómo mis mejillas se calientan. «Lo siento, pero ¿por qué haces eso?». Frin la mira, colocando el plato frente a mí. A Becky no le gusta. Es su respuesta, como siempre, diciendo todo sin ningún filtro. «Eso lo sé, pero ¿por qué lo haces?». Mi mejor amiga parece estar en shock, e Ingfa, ella está peor. «Sí, ni siquiera a mí me haces el favor de decir la hora». Apoya a su compañera. Aclaro mi garganta, pero Frin parece no darle importancia a la situación. Becky desperdicia comida. Sujeta los bordes con su mano, uniéndolos para hacer un pequeño tubo de pan. Además, me gusta comerlo todo. Habla bajo y siento una punzada leve en el estómago.
Que Becky tenga un paladar de niña de 4 años no significa que yo vaya a desperdiciar esto. La miro mientras habla. Al morder los bordes del pan cuidadosamente alineados, me lanza una mirada rápida y vuelve su atención a la bandeja. Es mejor comer todo y dejar el plato limpio. No la soporto, la odio. El calor en mis mejillas era intenso y un nudo en el estómago me hacía moverme incómoda en la silla, buscando una postura más cómoda sin lograrlo. El silencio entre nosotras era extraño, o tal vez yo era quien no encajaba en todo esto. Irin e Infa deciden romper el silencio, charlando sobre Heng y su inesperada cita. La última le menciona sobre las cosas que él no le gusta comer, y mi amiga realmente parece interesada. Sin embargo, no me puedo concentrar mucho, ya que tengo a Frin vigilando cada acción que hago, prácticamente retándome con la mirada a que termine el desayuno. En cuanto finalizo, todas decidimos dar marcha hacia nuestros lugares de trabajo, y aunque Frin se supone debía pasar por el piso de neurología para ver a su madre, decidió caminar a mi lado, dejando a las 2 mujeres delante de nosotras charlar. ¿No vienes?, pregunta Infa, mirando con duda a la cirujana. Lo haré en un momento. Debo indicarle a Becky las tareas de hoy. Es su simple respuesta. Irin e Infa se miran por varios segundos y luego comienzan a caminar. Antes de poder decir alguna palabra, Frin me toma de la mano y me jala hacia ella, caminando conmigo por un largo pasillo, en donde yo sabía bien, había habitaciones aún sin habitar, pues era un lugar en remodelación. Frin ingresa a una habitación y verifica que no hay nadie. Luego cierra la puerta con seguro y se acerca a mí, tomándome de la cintura. Ambas sonreímos ante aquello. Coloco mis manos en sus hombros y la miro. ¿Entonces comes todo?, pregunto, mordiendo mi labio, notando cómo sus ojos se oscurecen por el deseo. Bien, será mejor que lo hagas rápido entonces. Tomo sus labios en un beso desesperado, sintiendo que si no lo hacía podría morir allí mismo, y en cuanto siento su suspiro sobre mis labios, sé que estoy acercándome demasiado al fuego. La tensión entre nosotras es enorme, y los besos no son suficientes para ninguna, sobre todo porque sus manos se mueven con nerviosismo sobre mi espalda y puedo notar que está ansiosa. Le ayudo a quitarse la bata blanca mientras ella levanta mi camisa con torpeza. Me toma de la cintura y me conduce hacia una camilla cercana, cubierta con plástico. Suelto una risa por su prisa al quitarlo y luego me acomoda en la camilla, situándose a mi lado. ¿Estabas por rechazar la comida que te di?, pregunta, mordiendo mi labio, bajando luego por mi cuello. Ya te dije que no estés trabajando sin desayunar. Te puedes enfermar. Oh, cállate y continúa. Luego discutimos. Le pido, jalando de su cabello para que me mire. ¿Bien? Sonríe y asiente, continuando con su trabajo. Creo que Irin sospecha algo. Claro, contigo mirándome como si quisieras saltar sobre mí, cualquiera. Se burla. Golpeo su hombro con mi mano, sentándome en la camilla para observar cómo besa mis piernas. Eres una descarada, me provocas. Le digo, mordiendo mi labio, sintiendo esa agradable sensación. Yo solo hablaba de comida, no sé qué pensabas tú. Son sus palabras finales, creando corrientes eléctricas desde la punta de mis dedos hasta mi cabeza. Tiro mi cabeza hacia atrás y suspiro con ganas. Aunque sinceramente actúa lento y pausado, separándose. Me gusta más disfrutarte. Bajo la mirada, casi desmayándome al ver sus ojos inocentes fijos en los míos. Una sonrisa diabólica aparece en su rostro y regresa sus labios a mí, creando un suspiro profundo. Sus manos recorren mi abdomen hasta posarse en mi pecho, provocando que mi cuerpo reaccione al contacto. La intensidad del momento me obliga a buscar algo,
con qué contener mis sonidos. Tanteo la camilla, encuentro mi camisa, la hago un nudo y la muerdo con fuerza, intentando no dejar escapar ni un suspiro de más. «¿Sabes tan bien?», susurra Frin, mientras yo solo logro respirar con dificultad, atrapada en una marea de sensaciones. Mi cuerpo empieza a sudar y un nudo de anticipación crece en mi vientre. «Soy feliz contigo». Levanto un poco la cabeza y la veo sonreír, con mechones de cabello pegados a su frente. Mis piernas la rodean sin dejarla ir. Entonces se inclina, besando con ternura mi piel, y yo me pierdo por completo. «Vamos, bebé». Cierro los ojos y echo la cabeza hacia atrás, recostada sobre la camilla, mientras mis manos buscan algo de donde sostenerse. El nudo en mi vientre crece, y sé que estoy al borde de un momento intenso. Finalmente, sujeto su rostro con fuerza, buscando sincronía en el movimiento. Frin lleva su mano a mi boca y retira la tela, permitiendo que mis labios rocen los suyos. En un instante, todo se desborda dentro de mí y me dejo llevar por la emoción, aferrándome a ella como si el mundo se apagara a mi alrededor. Caigo agotada en aquella camilla, respirando con dificultad. Ella se eleva para llegar a mi rostro. Su barbilla brilla al igual que sus labios, y yo solo puedo acercarla a mí para besarla con fuerza. «¿Ves? No mentí». Susurra luego de separarse. Mis manos van a su camisa tratando de quitarla, pero ella me detiene. «No puedo». Casi la mato con la mirada cuando dice aquello, pero luego hace una mueca, lo que me hace entender. «Mala suerte para mí». «Y para mí», muerdo su barbilla, «porque me gusta estar en ti». Ella respira profundo, reteniendo el aire por varios segundos. «No me digas eso cuando no puedo hacer nada». Me río de ella, notando el puchero en sus labios. «Pero no me quejo, probarte es lo mejor». Vuelve a tomar mis labios en un largo y profundo beso, colocándose luego de pie para comenzar a buscar y acercar mi ropa. «¿Qué tanto hablabas con Irene?» «Te dije que sospecha algo y va a insistir hasta que se lo diga». Le explico, mirándola. «¿Y lo harás?» Toma mi mano acariciando el reloj en ella y luego toma la otra, pasando sus dedos por la herida que me hice al morder. «Eres una salvaje», susurra. «Te pondré una pomada, la tengo en mi oficina». Se separa un poco, ahora sí, permitiendo que me coloque la ropa. ¿Qué más podía morder? Prácticamente me estabas matando. Ella sonríe con orgullo. Y no le diré a Irene. Sé que ella no dirá nada, pero me molestaría mucho. Frin se ríe, apoyándose en la pared, cruzando sus brazos bajo su pecho. «Eres una tacaña. Solo págale». Abro mi boca en sorpresa, abotonando mi pantalón. «¿Cómo sabes?» Ella se inclina para tomar su bata en el suelo, sacudiendo el polvo en ella. «Charlotte». Giro los ojos suspirando. Después del congreso habló conmigo. Me dijo que sabía que tarde o temprano esto pasaría y que tú no ibas a admitir nada porque hicieron una apuesta. Señorita Armstrong, no la creía una mujer que falte a su palabra. Frunzo el ceño y me acerco a ella, golpeando su hombro. «Cállate, vamos, tenemos trabajo». Frin sonríe y me mira por varios segundos, tomando mi rostro para dejar un corto beso en mi boca. Abre la puerta y me permite salir primero, comenzando a caminar detrás de mí. La sonrisa que está en mi rostro es enorme, pero evito mirarla, pues sé perfectamente que si ella lo nota, me molestará al menos por el resto de la jornada laboral. Ambas caminamos en silencio hasta salir de aquel largo pasillo, llegando a la recepción principal del hospital. Mi madre aparece en cuanto las puertas del elevador se abren, pero pasa de largo, saliendo del hospital. Frin me mira por varios segundos y yo solo me inclino de hombros, pues probablemente salió a hacer alguna otra cosa. Esa mujer nunca se queda quieta, por Dios.
Ambas subimos al elevador aún en silencio. La comodidad del momento no amerita charla alguna, y entre miradas cómplices y sonrisas, llegamos al nivel de cardiología. Ella me toma del brazo para estar más cerca de mí y luego caminamos hasta su oficina. Me señala la silla frente a su escritorio y luego busca en una gaveta algo. Sonrío y casi puedo sentir cómo mi rostro se calienta por lo que veo entre sus dedos. Pensé que lo decías bromeando. Le digo, notando cómo se acerca hasta arrodillarse, tomando mi mano y luego acariciando la herida de mi muñeca. Estoy bien, no me duele, solo arde. ¿Sabías que hablas mucho cuando estás nerviosa? Ella me mira, generando que me quede en silencio. Eres una futura cirujana, Becky, y creo que sabes bien que aunque no sea una herida profunda, la debes tratar. ¿Me equivoco? Niego, mordiendo el interior de mi mejilla. Frin sujeta mi brazo con su mano, para luego quitar la tapa de la crema con su otra mano, como toda una experta. No puedo evitar mirar todo en silencio, sintiéndome realmente atraída hacia ese papel que ella desempeña bien cuando es doctora a tiempo completo. Iré un momento a neurología para ver a mi madre. Puedes pasar informes mientras vengo. Habla, untando 2 de sus dedos con aquella crema, pasándola después por mi muñeca. No tardaré mucho. Explica, su tono de voz siendo bajo y casi seductor. Dios, necesito parar. Sus dedos acarician mi piel con suavidad, como si se tratara de cristal. Su vista está fija en mi mano, lo suficientemente concentrada para no notar mis ojos en ella. No puedo evitar mirar su rostro. Sus facciones son hermosas de cerca, lo he notado. Su nariz fina, sus ojos oscuros, sus labios gruesos, sus mejillas rosas. ¿Cómo es posible que sea tan atractiva? Siempre lo pensé. Pese a nuestra relación caótica y de discusiones, nunca negué que ella fuera hermosa. Su cabello negro y siempre suelto, sus brazos, sus dedos, sus piernas, su espalda. Todo en ella es atractivo. ¿Tengo algo en el rostro? Ella me saca de mis pensamientos, aclaro mi garganta y desvío la mirada. En cuanto termina, suelta mi mano y tapa nuevamente la crema, colocándola sobre el escritorio. No te avergüences, me gusta mirarte también. Pone sus manos sobre mis rodillas, elevándose un poco hasta estar cerca de mi rostro. Y déjame decirte que eres una mujer muy hermosa. La miro sin parpadear, sintiendo en mi estómago un cosquilleo. Sobre todo cuando estás por liberarte en ese momento. Golpeo su hombro y me río, rompiendo la tensión que nos rodea. Y pensé que yo arruinaba momentos. Frin se coloca de pie, guardando nuevamente la crema. Hago lo mismo y miro mi muñeca. Gracias. ¿Arruiné el momento? Giro los ojos empujándola en juego. Es un decir, Frin. Me alejo, llegando a la puerta. Me pondré a trabajar. Frin camina detrás de mí, cerrando su oficina con seguro. Ella comienza a picar mi costilla para hacerme cosquillas y yo la empujo, comenzando un juego tonto entre las dos, y en cuanto llegamos a la estación de enfermeras, la alarma de emergencias comienza a sonar, indicando que estaba por llegar una ambulancia con posibles pacientes en estado crítico. Ambas nos miramos y decidimos correr hasta el elevador. Ella presiona el primer nivel, pues al ser la doctora más cercana, podía hacerlo. Al salir del elevador, corremos hasta las puertas de emergencia. 2 enfermeros ya esperan con 2 camillas, mientras una patrulla de policías llega mucho antes que la ambulancia. Un oficial se baja, joven y guapo. Mira a diferentes direcciones hasta que cruza su mirada con la mía, y luego de varios segundos lo hace con Frin acercándose. ¿Es la doctora de turno?, pregunta, extendiendo la mano para estrecharla, siendo bien recibido por la cirujana, quien asiente a su pregunta. Paciente con herida por arma punzocortante y diversos golpes. Hubo una pelea en un restaurante. Tengo a una de las personas en la patrulla.
fue el causante de la herida. Michael, Frin llama a un médico residente. Encárgate del paciente del oficial, yo me encargo del otro. El joven asiente, acercándose al oficial, ambos yéndose del lugar. Frin saca su teléfono, marcando un número y luego llevándolo a su oído. Nam, prepara todo. Son sus simples palabras. Esto es una cirugía en general, no amerita a la cirujana de cardiología, le digo, mirándola. Frin me mira por varios segundos y luego suspira, desviando la mirada. Lo harás tú. Casi puedo sentir como un mareo se instala en mi cabeza. Me tambaleo un poco, pero rápidamente ella toma mi brazo. Mírame. Me pide, sin embargo, mi corazón se ha acelerado y mi respiración está rápida, generando así que mire a todas partes. Becky, mírame. Toma mi barbilla con su mano, ahora sí, haciendo que la mire. Estaré contigo. Será una cirugía abierta por hemorragia activa. Solo tienes que detener el sangrado y suturar. Muevo mi cabeza, pero mi cerebro parece desconectado por completo, causando que mi cuerpo se sienta como una gelatina. Mírame, me vuelve a pedir. Respira, inhala y exhala. Busca tu lugar seguro, pero quédate conmigo, me pide. Frin me toma de la mano y comienza a caminar a mi lado, manteniendo un ritmo rápido y dando la orden de que lleven al paciente al quirófano. Toma camino por un pasillo largo y luego logramos llegar a los vestidores, en donde Nam se encuentra allí, terminando de ajustar su tapaboca. Frin solo le hace una señal y ella se retira, dejándonos a solas. «No puedo», susurro, soltando su mano para abrazarme, sintiendo mis manos sudar. «No puedo hacerlo, Frin, lo voy a arruinar, me siento...» Señalo mi pecho y hablo con dificultad, la respiración deteniéndose en mi pecho. «Becky, tienes que enfrentar este miedo». Me toma de los hombros, acercándose. «No estarás enfrentándolo sola, estaré contigo, los chicos también. No vas a estar sola». Frin me toma del rostro, indicándome con su respiración cómo debo de hacerlo yo, así que concentrada en sus ojos, comienzo a respirar como ella, copiando su estilo y tiempo, sintiendo que las palpitaciones de mi corazón reducen poco a poco. Tomo sus manos con las mías, acariciando con mi pulgar sus dedos. Frin me sonríe y asiente, manteniendo el ritmo de su respiración. Por un instante cierro mis ojos y me imagino en aquel prado, las mariposas ahora sobre mi rostro y brazos, así que sonrío, sabiendo que puedo sentirlas gracias a su toque. Abro los ojos y me encuentro aún con los suyos sobre mí. «Cuando sientas que sea suficiente, solo dímelo y pondré a Nam a cargo», susurra. Muevo mi cabeza en confirmación, quedándome sin palabras, pues sentía que podría llorar si hablaba. «Vamos a prepararnos», continúa, alejándose un poco para comenzar a quitarse la bata, buscando la ropa quirúrgica para comenzar a colocársela. Como si estuviera en automático, me coloco el respectivo uniforme. Los latidos de mi corazón ya están con más calma y mi respiración regresó a la normalidad, pero el sudor y los nervios se mantienen en mí, generando que trague saliva cada 2 segundos y me sienta con ganas de vomitar. La decisión que había tomado Frin era una locura. Comprendía su punto y sé que en algún momento debo enfrentarme a lo que más me aterra, pero hacerlo de este modo es algo precipitado. Ella prácticamente está colocando toda su confianza en mí, y no solo eso, me está dando la responsabilidad de tener a un paciente bajo mi cuidado, bajo mis manos, bajo mis conocimientos. Sé muy bien que la cirugía no es algo fácil de llevar y que, tarde o temprano, existirá alguien que pueda morir. Pero pensar en que mi primer paciente puede fallecer es algo que me aterra. ¿Y si no soy tan buena? ¿Y si esto no es lo que debería de hacer? ¿Y si no soy tan buena como mis padres o como Charlotte
o tan buena como Frin? Becky. Parpadeo varias veces, saliendo de mis pensamientos. La miro por varios segundos. ¿Cómo te sientes? Aunque aquello había sido su decisión, ella tenía el completo derecho de cambiar de opinión, incluso viendo cómo estoy. Pero no. Se mantiene firme. Ella quiere que lo haga. Procesando. Son mis palabras. Frin se acerca, ajustando su gorro, luego toma el mío, comenzando a colocarlo en mi cabeza. Piensa que estás en una prueba. Susurra, su rostro muy cerca del mío. Estás siendo evaluada para ingresar a una universidad súper costosa. Me río por su comparación. En cuanto termina con el gorro, toma la bata azul y, como la última vez, me ayuda a colocarla. Eso es una comparación extraña. Voy a estar con un paciente. Le recuerdo, tratando de que entre en razón. Frin, mejor no, podemos hacerlo después. Hablo con temor, mi voz temblando. Basta. Habla firme. Cuando termina de colocar la bata, me toma de las manos. Naciste para esto, te preparaste toda tu vida para esto. Bajo la mirada, pero ella eleva mi rostro con su mano. Demuestra que eres una Armstrong. Susurra, besando mi mejilla, quedándose allí por varios segundos. Y si lo haces a la perfección, tal vez puedas usar mi apellido. Ahora soy la mejor cirujana. Me guiña un ojo al separarse. Giro los ojos y golpeo su hombro, riéndome de ella. En tus sueños usaré tu apellido. Me alejo, caminando hasta la puerta, mirándola. ¿Confías de verdad en mí? Pregunto con inseguridad, entrelazando mis dedos para mirarla. Lo hago. Habla con seguridad, acercándose hasta donde estoy. De otro modo, jamás te hubiera dado este trabajo. Pone una mano sobre mi hombro. Sé que puedes, Becky. Es hora de que enfrentes este miedo. Muevo mi cabeza en afirmación, sintiéndome con valor. De acuerdo, lo haré. Le digo con seguridad. Nos miramos una última vez ingresando a otra habitación para terminar de prepararnos. Al ingresar al quirófano, me doy cuenta de que ya los chicos tienen todo listo. Con mis guantes puestos, entrelazo mis dedos colocándome frente al paciente, quien ya está con anestesia, mientras Ingfa y Nam presionan las heridas con gasa gruesa. Frin se coloca a mi lado, en completo silencio. Alrededor, solo se escuchan las máquinas conectadas y los latidos marcados del corazón del paciente. Trago saliva y me muevo un poco en mi lugar, golpeando el hombro de Frin, quien suavemente toma mis manos y las separa, subiéndolas hasta mi pecho, indicándome que enseñe el dorso a los chicos. Todos me ven y mueven su cabeza, esperando por mí. El sudor baja por mi nuca y mi garganta se encuentra con un enorme nudo. El sudor en mis manos genera que los guantes se peguen a mi piel y mi corazón está tan acelerado que podría tener un paro cardíaco ahí mismo. Oh Dios. Conozco bien el procedimiento, sé lo que debo hacer, sé dónde debo coser y sé dónde debo cortar, sé dónde debo cubrir y sé dónde debo exponer. Respiro con dificultad, abriendo mi boca y sintiendo la tela del cubrebocas sobre mis labios, queriendo prácticamente entrar. Acerco mis manos hasta la herida. Ingfa aleja las suyas y comienza a preparar lo que se necesita. En cuanto tengo contacto directo con la humedad allí por la sangre, cierro mis ojos por varios segundos. Respira, solo respira, tranquila. Me repito una y otra vez en la cabeza, tratando de mantener la calma. Solo concéntrate, solo respira, no te desmayes. Frin también da apoyo para sostener las gasas. Incluso Heng está al tanto de lo que sea que necesitemos. Mientras tanto, Billy se mantiene a la cabeza del paciente, estando al pendiente de que éste no despierte o tenga alguna reacción a la anestesia. Lamo mis labios cada 2 segundos, posiblemente humedeciendo el cubrebocas, pero aquello es lo que menos necesito pensar ahora, o tal vez sí. Puede ayudarme a distraer, o no.
no puedo distraerme. Oh, ¿por qué no nací en una familia de artistas? Sus latidos se están reduciendo. Ingfa da el primer aviso. Siento la mirada de Frin sobre mí, pero evito mirarla, pues sentía que podría desmayarme. Se está perdiendo sangre. Nam habla, moviendo una de sus manos para conseguir otra gasa gruesa. «Hay mucha sangre», susurro, tragando saliva y tratando de abrirme paso para poder suturar. «Mucha», vuelvo a susurrar. «Vamos, lo estás haciendo bien». La voz de Frin genera que me pueda centrar. Parpadeo varias veces y visualizo mis manos, sintiendo la aguja entre mis dedos. «Lo haces bien», vuelve a susurrar. Me concentro en su voz, me concentro en su presencia. Recuerdo el ejercicio de respiración que hizo conmigo hace unos minutos atrás. Recuerdo sus palabras. Recuerdo que está ahí junto a los demás. Recuerdo que no estoy en esto sola. Pero la sangre entre mis dedos hace que la aguja se sienta casi mínima, como si no la tuviera conmigo. Y la sangre presente hace que me desespere mucho más. El rojo entre el azul y el blanco de la gasa, el líquido caliente entre mis dedos, casi generando un calor en mis palmas. Trago saliva. Evito cerrar los ojos con fuerza, pero entonces la ansiedad y desesperación aparecen en otras áreas de mi cuerpo. Mi corazón acelerado, mi cuello sudoroso, mi respiración errática, mi estómago hecho un nudo, las ganas de vomitar. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto? Los gritos de desesperación, la sangre en el suelo, el shock, los latidos de mi corazón, la presión en mi pecho, Frin a mi lado. «Lo hiciste bien, Becky». Su voz nuevamente me saca de mis pensamientos. Al girar mi rostro, puedo ver sus ojos casi pequeños por su sonrisa, y cuando miro a los demás, todos están del mismo modo. «Buen trabajo». «¡Lo hiciste!». Nam aplaude, pero luego hace una mueca de asco cuando varias gotas de sangre salpican su pecho. «Bienvenida a la cirugía, doctora Armstrong». Billy bromea, acercándose para palmear mi espalda. «Terminen el informe y todo lo demás. Vendré a firmar en unos minutos». Frin se interpone entre Billy y yo, tomando mi brazo para comenzar a caminar conmigo. «Esto hay que celebrarlo», Gen grita, pero rápidamente es silenciado por Frin, quien gira su rostro y hace un sonido con su boca. «Lo siento». Ambas salimos del quirófano, y en cuanto traspaso aquellas puertas, prácticamente corro hasta el primer bote de basura que consigo, bajando mi cubrebocas y enterrando allí mi cabeza, dejando salir todo el vómito que tenía retenido. Siento sus caricias en mi espalda y cómo una mano acompaña mi frente para no golpearme con el borde del contenedor. Dejo salir todo, mi garganta arde y mi estómago se siente casi hundido por la cantidad de vómito que sale de mí. Sostengo mi peso con mis dos manos, mientras de mi boca solo salen quejidos y cantidad excesiva de vómito. En cuanto sé que ya no tengo para más, escupo una última vez y luego me enderezo, aún teniendo a Frin a mi lado. Me alejo un poco y me siento en el suelo, subiendo mis rodillas para abrazarlas. Ella rápidamente se aleja y busca un vaso de plástico, llenándolo con agua. «Enjuaga tu boca», me dice cuando me da el vaso. Sin decir nada, hago lo que me dice, colocándome de rodillas para botar el agua de mi boca en el contenedor de basura. «Aquí, déjame ayudarte». Me quita el gorro y el tapaboca, utilizando ambos para limpiar la comisura de mis labios y barbilla. Sabía que podías. Me mantengo en silencio, dejando que ella continúe con lo que sea que hace. Toma mis manos y quita los guantes llenos de sangre, haciendo lo mismo con los suyos. Luego desata mi bata y me libera de aquel uniforme del diablo. ¿Debo preocuparme por este silencio? Me desconecté. Susurro, mirando un punto en el suelo. Ella se sienta frente a mí, cruzando sus piernas. No sé cómo terminé, solo
parpadeo y ya ustedes me estaban felicitando. Lo noté. La miro de inmediato, con sorpresa en mi rostro. Creo que es importante veas a una psicóloga, Becky. Te desconectas por completo. Lo hiciste increíble, pero no puede seguir pasando. Nuevamente bajo la mirada, pero ella eleva mi rostro con su mano. Necesito que seas tú al 100%, no un piloto automático. Sonrío ante su broma, sin tener muchos ánimos de reír. No seas dura contigo misma, palmea mi rodilla. Hoy diste un enorme paso. Me recuerda. Sabía que podías. Gracias por confiar en mí. Son mis más sinceras palabras. Ambas nos quedamos en silencio mirándonos. Confío cuando no estás en tu papel de niña tonta. Presiona su dedo en mi frente, ahora sí, sacándome una sonrisa. Y yo puedo disfrutar de tu compañía cuando no estás de tirana malvada. Tomo su mano, golpeándola con la mía. Ambas nos reímos de nuestro pequeño momento. Ella me sonríe una última vez y luego se coloca de pie para terminar el procedimiento del informe. Así que, con una última mirada, me deja sola en aquella habitación. Aún sentada en el suelo, miro mis manos, sintiendo la humedad del sudor en ellas y viéndolas un poco más blancas, probablemente por el tiempo que transcurrió con los guantes en ellas. Frin tenía razón, debía ver a un psicólogo pronto o esto podría empeorar. No era normal haber tenido una completa desconexión de mi cerebro, como si en un solo segundo todo hubiera pasado, en un parpadeo. No sé qué tiempo transcurrió, no sé qué sucedió, solo cerré mis ojos y, al abrirlos, todo había terminado. Frin es inteligente y muy observadora. Era de esperarse que notara aquello en mí, pero que me volviera a repetir sobre tomar terapia ya era algo serio. Ella no lo decía por insultarme o algo por el estilo, lo decía porque quería que mejorara. Y Frin siempre ha sido muy sincera en todo. Decir que no sentía emoción sería mentira, pues aunque tuve un extraño episodio de desconexión sin recordar muy bien lo que había sucedido, había pasado la prueba más importante. Había estado en mi primera cirugía, la había dirigido y había sido un éxito. Pese a que sentía algo de descomposición dentro de mí, me sentía realizada, pues ya había dado un enorme paso, y aunque faltaba demasiado por conseguir, ya estaba dando pasos cortos, como un pequeño bebé cuando aprende a caminar. Sonrío, y sonrío mucho. Aún sentada en aquel suelo, me permito disfrutar de la satisfacción dentro de mi cuerpo. Me supe controlar, supe mantener mis ataques de pánico en calma. Lo pude lograr. Todo gracias a ella. Frin confió en mí, me dio la oportunidad. Ella vio en mí lo que el Dr. Smith no pudo ver. Vio en mí lo que ni siquiera yo he podido ver. Me pongo de pie y me acerco al lavado, comenzando a mojar mis manos y brazos, quitando el sudor pegajoso de ellas y luego pasándolas por mi cuello, humedeciendo allí el área. Enjuago unas 4 veces mi boca para quitar el sabor a vómito. Vuelvo a sonreír cuando recuerdo lo que hice. Lavo también mi rostro, pues quiero sentir el frío del agua sobre mi piel, recordándome que esto no es un sueño, no es un sueño. Unos pasos apresurados se escuchan a lo lejos, y en cuanto giro mi rostro, allí está ella, mirándome con preocupación. Hice todo rápido, no quería regresar y encontrarte desmayada. Trata de bromear, pero yo solo la puedo mirar, con mi rostro goteando por el agua y el sonido de la llave abierta, dejando pasar el líquido transparente perdiéndose en la cañería. ¿Quieres ser quien dé las buenas noticias?, pregunta con una sonrisa de lado, aquella que tanto odiaba cuando aparecía, pero que ahora me encanta tanto. ¿Todo bien, Beck? Siento un gran revoloteo dentro de mí cuando escucho aquel apodo. Ella nunca me llamaba de ese modo. ¿Quieres? No la dejo terminar,
pues ya me he acercado a ella y he tomado su rostro para besarla. Es un beso corto, solo un roce de labios, pero lo suficientemente significativo para decirle que estoy muy agradecida por todo lo que ha hecho por mí. Me separo un poco, pero aquello no es suficiente para Frin. Me toma de la cintura y me pega a la pared más cercana entre nosotras, mirándome muy sonriente. ¿Quieres retirarte?, pregunta, su aliento chocando con mis labios. Niego, acariciando su cuello. Nam dice que le gustaría celebrar, solo si a ti te parece bien. Mis dedos se mueven por todo su cuello, llegando a su mandíbula y luego a sus labios. Me acerco nuevamente y la beso, corto, pero tierno. Creo que me parece bien. Son mis palabras notando su sonrisa. ¿Qué hay del otro paciente? Le pedí a Billy que se encargara. Sonríe, sus dedos acariciando mi cadera con delicadeza. Vamos, creo que muchos quieren ver el rostro de la mujer que salvó la vida de un hombre hoy. Bajo la mirada y pego mi frente a su pecho, sonriendo y sintiéndome demasiado emocionada para ser verdad. Disfruto estos momentos cuando no estás discutiendo conmigo. Disfrútalos, porque ahora mismo estoy muy emocionada como para discutir contigo. Alejo mi rostro, mirándola. Gracias, Frin. Se inclina de hombros, besando una última vez mis labios y luego alejándose, tomando mis manos. Aún sentía mi cuerpo entumecido y mis manos sudan por los nervios. Mis pulmones parecen querer llenarse de aire cada 2 segundos y mi corazón está tan acelerado como si hubiera corrido un maratón, pero me encontraba emocionada. No quería pensar en lo que ocurrió allí dentro, solo quería concentrarme en la emoción del instante. Quería concentrarme en que lo he logrado. ¿Le dijiste a mi madre?, preguntó a Frin. Ambas estamos acercándonos a la sala de espera, pero me detengo a solo 1 metro. No, eso es algo que tú tienes que decirle, es tu logro, me dice con seguridad. Le dije a los chicos que no mencionaran nada, pero dudo mucho que alguien se lo haya guardado cuando te vieron conmigo. Sonrío, bajando la mirada. Eres demasiado comprensible, ¿sabías? Nadie pensaría que tienes un carácter del demonio. Frin se ríe, moviendo su cabeza en afirmación. Y que eres una salvaje en la cama, susurro, mirando a sus ojos. Mi carácter define lo que quiero explotar en las personas. Me gusta que se haga bien el trabajo. Ella presiona su dedo índice en mi frente, empujando suavemente mi cabeza. Si muestro debilidad ante un alumno, sabrá que puede hacer conmigo lo que quiere y salirse con la suya. Necesito poner el límite, continúa explicando. Aún debes trabajar mucho en ti, pero creo que si continúas por este camino, lo vas a lograr. Sonríe, hablando con seguridad. Y sé que te gusta. Susurra lo último, empujando mi hombro para que continúe con mi camino. Te espero aquí. Señala la pared, en donde se apoya en su hombro para señalar con su cabeza a las personas con las que debo hablar. Me acerco con inseguridad hacia la mujer y el pequeño en brazos, quien al verme se coloca de pie rápidamente. Le explico todo lo que sucedió en el quirófano y por supuesto le doy la maravillosa noticia. Antes de poder reaccionar, ella se abraza a mí, llorando de felicidad y agradeciéndome por salvar a su esposo. Menciona algo de lo ocurrido, pero casi no presto atención, pues su llanto me hace sentir demasiado en mi pecho, creando un nudo en mi garganta, el cual trato de tragar, pues no quisiera llorar de emoción también. Puedes verlo en cuanto despierte, le sugiero que vaya a casa y descanse. Acarició su hombro. El pequeño necesita ir a un lugar donde no esté tan rodeado de enfermedades. Señalo la sala de espera y la mujer solo asiente. Muchas gracias de verdad, susurra, volviendo a abrazarme. No sé qué habría hecho si no vivía. Me quedo en silencio, observando la interacción con su bebé. Debo retirarme.
Ella solo mueve su cabeza, volviendo a sentarse en el sofá. Al girarme, puedo observar a Frin aún en su lugar, mirando todo en silencio, con aquella sonrisa de lado en su rostro. Nuevamente, siento aquella sensación en mi estómago, pero evito concentrarme en ello, así que comienzo a caminar hasta llegar a donde está. No sabía cómo acercarme a mi madre y decirle de mi gran logro. De hecho, mi jornada laboral pasó en un abrir y cerrar de ojos. Estuve tan concentrada en recordar lo que sucedió en el quirófano que no me di el tiempo que pasaba. Mi madre no se comunicó conmigo ni mi padre, lo que era extraño pero, al mismo tiempo, tranquilizador, pues no tendría sus comentarios sobre el futuro y sobre el apellido de la familia. Los amo, pero algunas veces me presionan demasiado, indirectamente. La última vez que había visto a mi mamá fue cuando salió del hospital, pero no supe más noticias de ella, ni siquiera después de salir del trabajo, lo que me seguía pareciendo extraño. Caminando por el estacionamiento, le envío un mensaje de texto. También lo hago para mi padre, solo para darles las buenas noticias en casa. Quería cenar con ellos y decirles que, aunque no hice una cirugía de gran escala, pude detener una hemorragia con gran éxito. El sonido de un motor encendido me asusta. Salto por la impresión y miro al frente, visualizando la motocicleta de Frin. La luz de esta golpea mi rostro, así que camino un poco para alejarme del brillo. La cirujana está sobre aquella monstruosidad, con una chaqueta de cuero y el casco en su brazo, mirándome. Se ve tan diferente cuando no tiene aquella bata blanca. ¿Qué haces caminando tan sola?, pregunta, apoyando el casco sobre el tanque de la moto, mirándome. Busco mi auto. Señalo el lugar donde está estacionado, presionando el botón en mis manos para desbloquearlo. Pareces una asesina en serie. Estabas esperándome. Me cruzo de brazos mirándola. Puede ser. Me quedo sin saber qué decir, elevando una ceja. Puedo llevarte a tu casa. Nam insiste en que quiere celebrar. Tengo un auto, señalo, hablando con obviedad. Además, necesito ir a ducharme y cambiarme de ropa. Puedo llevarte. Dijiste que nunca habías subido a una moto. Insiste, apoyando sus brazos en el casco. Dije que nunca he conducido una, no que no he subido a una. Frin gira sus ojos, bajando la cabeza. Becky, tu auto seguirá aquí mañana, o en 3 días. Solo quiero llevarte, te duchas, y nos vamos a donde sea que aquella mujer quiera ir. Continúa insistiendo. Me cruzo de brazos y suspiro, sintiendo la tensión entre nosotras. Bien. Ella sonríe con emoción, ajustando los guantes en sus manos para luego tomar el casco, dándomelo. ¿No lo usarás tú? Póntelo, ordena. Sin querer llevarle la contraria, tomo el casco con mis manos y luego me lo coloco, guardando mi teléfono en mi bolso, al igual que mis llaves. Sostente de mí, me dice en cuanto subo a la moto, tomando mis manos para colocarlas en su cintura. Si corres demasiado, te juro que te demando. Frin se ríe y luego acelera la moto, escuchándose el eco alrededor. Frin, hablo en serio. Ella toma el volante con ambas manos y avanza unos metros para luego detenerse de golpe, generando así que me abrace fuerte a ella. Si me sujetas así, moriré por falta de oxígeno. Suelta un poco. Golpea mis manos y yo me alejo, empujando su espalda. Me voy a bajar. Frin se ríe y sujeta mis manos. Estoy bromeando, vamos, asegura, ahora sí, colocando en marcha la motocicleta. Justo como lo dijo, cumplió con su palabra. Las calles pasaban ante mis ojos como flashes. Sin embargo, no era una velocidad tan rápida. De hecho, era moderada y siempre estaba atenta a mí, preguntando cada cierto tiempo cómo me encontraba. Frin respeta las señales y las luces, conduce de manera experta y aquello me parece súper atractivo.
Puedo sentir bajo mis brazos su abdomen tenso y cómo las vibraciones de la motocicleta hacen que su cuerpo tiemble. Ella se aprovecha algunas veces y acelera para que la abrace con fuerza, pero luego reduce la velocidad, simplemente riendo. Llegamos a mi departamento y al bajar de la motocicleta casi caigo al suelo, pues sentía mis piernas como gelatina. Hacía mucho tiempo que no subía a una moto y Frin me colocaba nerviosa con esos trucos idiotas que hacía. Me acompaña hasta el interior del edificio, toma su casco y lo ajusta en su brazo, caminando en silencio hasta mi departamento. Sabía bien que si le decía algo, ella simplemente seguiría de terca y se quedaría hasta que yo esté lista, así que simplemente decidí aceptar mi derrota y dejar que me acompañe. Al ingresar a mi departamento, la soledad y el frío del lugar golpea mi rostro, enciendo las luces y la calefacción, pues sé bien que a ella no le gusta mucho el frío. Me ducharé rápido, le aviso. Ella toma lugar en el sofá, moviendo su cabeza en afirmación. Corro hasta mi habitación y cierro la puerta con seguro, pues no quería que se aprovechara de aquella situación y termináramos haciendo otras cosas, que no estaría mal en realidad, pero supongo que ya le di mi palabra a Nam y debo cumplirla. Antes de ingresar al baño, tengo un mensaje de mi padre en donde me informa que puedo ir a casa a la hora que quiera. Sin embargo, no respondo, pues ahora mismo no creo que me dé tiempo de ir hasta donde viven para darles la noticia. Curioso que mi madre, con tantos ojos y oídos que tiene en el hospital, no me haya llamado para preguntar sobre mi hazaña. Es extraño. Me ducho rápido, justo como le dije a Frin que haría. No sabía bien a dónde iríamos a celebrar o siquiera qué íbamos a hacer, pero decido colocarme ropa cómoda, pues no quería incomodarme con prendas de vestir innecesarias. Luego de colocarme el pantalón y la camisa, salgo de mi habitación secando mi cabello, encontrándome a Frin en medio de mi pasillo, mirando mis fotografías. ¿No te han dicho que espiar es malo? Ella me mira con una ceja elevada y una sonrisa. Olvídalo. Continúo rápidamente para evitar el recuerdo vergonzoso sobre cómo descubrí a su madre. Eras una niña muy tierna. Habla, mirando una fotografía de cuando era pequeña. Tus padres salen en todas, susurra, tomando una con sus manos para acariciar el marco. Es adorable. Ahora ves por qué soy tan mimada. Trato de bromear, acercándome. Me cuidan demasiado. Ellos te aman. Habla, colocando la fotografía nuevamente en su lugar. ¿Alguna vez te has enamorado? Inclino mi cabeza, frunciendo el ceño. Con unos padres como los tuyos, debes tener su relación como ejemplo. Asiento a sus últimas palabras, pues era cierto. Me gustaría encontrar algo como lo de ellos, sí. Respondo, colocándome a su lado. Pero no, nunca me he enamorado, o eso creo. Miro mis fotografías. Estuve en una relación larga, pero idealicé demasiado lo que debería de ser amor. Hablo bajo, acariciando el marco. Papá siempre me ha dicho que una pareja es una compañera para toda la vida. No solo debemos enamorarnos al principio, también durante y también después. Hablo con completa libertad. Crecí viendo cómo él es atento con lo que sea que mamá pida y cómo ella también lo hace para él. Sonrío, pensando en mis padres. Quiero eso en mi vida. Hablo bajo, mirando a Frin. Quiero que estén tan atentos a mí. Recuerden un simple detalle o algo que yo solo mencioné una vez. Que recuerden lo que me gusta y lo que no. Y claro, también hacer lo mismo. ¿Cuánto duró tu relación? Ella se apoya en la pared, metiendo sus manos en los bolsillos de su chaqueta. 2 años. Fue un chico muy atento y hasta el día de hoy no tengo alguna queja. Respondo, colocándome frente a ella. Pero creo que no logró darme lo que estaba buscando. Frin sonríe, negando. ¿Tú te has enamorado? Ella hace una mueca mirando a otro lado. Estuviste con Samantha, probablemente sí.
Sí, me llegué a enamorar de ella, explica, cruzándose de brazos. Pero luego todo terminó. Noto cuando traga saliva. No estaba bien mentalmente y no deseaba dañarla. El que ella terminara conmigo fue el mejor acto de amor que alguien ha hecho para mí. ¿Aún sientes algo por ella? Frin se ríe de mi pregunta, negando. No, es una gran amiga, la amo, pero ya no es nada romántico ese amor. Pasa su lengua por sus labios mordiendo el inferior. Aún tengo mucho por reparar. Señala su cabeza, y la mayoría del tiempo creo que el universo me odia. ¿Por qué dices eso?, preguntó con real curiosidad. Porque siempre las personas que amo se van de mi vida. Sonríe sin ninguna chispa de alegría en su rostro. Todas son personas efímeras. Ambas nos quedamos en silencio. Pienso por un instante en sus palabras y en la profundidad de ellas, tratando de buscar una explicación para lo que dijo. Sin embargo, no las veo del todo ciertas, pues Frin tiene a su alrededor a muchas personas que se preocupan por ella y, probablemente, por estar tan sumergida en sus preocupaciones y pensamientos, no las puede ver. Prácticamente he podido ver de primera persona cómo su equipo se preocupa por ella y la cuida. Nam podría enfrentarse a cualquier persona por Frin, al igual que Billy. Heng cuida de su madre sin esperar nada a cambio, e Ingfa es quien logra hacer que se tranquilice en muchas oportunidades que estuvo alterada. Eso no es cierto, respondo, generando que ella me mire con su cabeza inclinada, sin comprender. Tienes un grupo de amigos que te ama y te apoya en todo. No solo trabajan para ti, también te cuidan. Samantha aceptó este trabajo para cuidar también de ti. Sonrío, recordando las palabras de la enfermera. Y aunque no lo creas, Frin, mi madre te ama. Aceptó a todo tu grupo de amigos y a tu madre. Incluso reprendió a su hija, cosa que no ha hecho en años. Todo por ti. La cirujana se ríe, bajando la mirada. Charlotte probablemente tenga una admiración completa hacia ti, y ni hablar de mi padre. Le recuerdo, pues algunas veces cuando su humor decaía, podría ser la mujer más triste y oscura que podría existir. No te incluyes en esa lista. Habla bajo, con un tono coqueto en su voz. Estoy aprendiendo a tolerar tu presencia. Bromeo, ambas nos reímos de mis palabras, manteniendo un ambiente agradable entre ambas. Claro. Ella se acerca un poco, su rostro estando a centímetros del mío. Toleras más cuando estoy entre tus piernas, ¿no? Golpeo su hombro y la empujo. ¡No lo arruines! Nuevamente nos reímos, comenzando a caminar. Algunas veces adoraba cuando nos envolvíamos en este tipo de conversaciones. Las discusiones ahora habían sido dejadas de lado y solo quedaban temas profundos por hablar entre las dos. Aún faltaba mucho por conocer de ella, pues no es la persona más abierta en cuanto a su vida, pero, poco a poco, podía ver una pizca de lo que era la Frin encerrada en aquella coraza. Sin embargo, podía ver cómo su pasado aún parecía ser algo doloroso para ella. Cada vez que habla o recuerda a alguno de sus padres, su semblante cambia rápidamente y una sombra oscura aparece, generando que se cierre por completo, volviéndose terca y algo malhumorada. Pero he aprendido a manejar ese tipo de situación. La meditación de verdad logra calmarla. Antes de llegar a la puerta, ella toma mi brazo, girándome para quedar frente a su rostro. Gracias, susurra. La miro sin comprender hasta que decide continuar. Por recordarme que no estoy sola. Solo muevo mi cabeza y hago un sonido con mi garganta, guiñando un ojo hacia ella. No lo estás, ten seguridad de eso. Abro la puerta de mi departamento para empezar nuestro camino hacia donde sea que estén sus amigos. En silencio, bajamos hasta la primera planta, caminando hasta su motocicleta, la cual brilla por las luces de la noche que golpean en su pintura bien pulida. Frin ajusta su chaqueta en su cuerpo
y sube con completa facilidad sobre aquella cosa. La admiro por unos segundos, sin que ella note siquiera que la estoy mirando, su cabello negro moviéndose por el viento alrededor, sus piernas perfectas modelando frente a mí con aquel pantalón ajustado, su espalda, su rostro. ¿Por qué todo lo que hace es tan seductor? Recuerdo entonces cómo me apoyó hoy en mi cirugía y el revoloteo en mi estómago aparece. Mis mejillas se calientan al igual que mis manos y no puedo evitar sentir cierta atracción hacia ella. Cierro mis ojos y evito pensar mucho en ello, acercándome y colocándome el casco, evitando mirarla. Subo en la motocicleta y me abrazo a su cuerpo mirando los autos pasar. Nam no me ha escrito, pasaremos por mi departamento y luego la llamaré. Me informa. Yo solo muevo mi cabeza evitando mirarla. Conduce nuevamente con cuidado, me alejo un poco de su cuerpo y me permito admirar el escenario que pasa ante mis ojos, las luces de la noche contrastando con la oscuridad del cielo, los autos pasando a un lado de nosotras, probablemente emprendiendo su camino a casa, las personas cerrando sus negocios, otras abriéndolos, las parejas caminando de la mano, los padres jóvenes viendo correr a sus hijos frente a ellos, los solitarios caminando con sus manos en sus bolsillos, los ancianos regresando a casa. Toda una vida llena de generaciones. El cabello de Frin se mueve con el viento. Miro al frente y admiro, a través del espejo de la motocicleta, su rostro, tan seria y concentrada en el camino o, probablemente, pensando en cientos de cosas, pensando en lo que hablamos en el departamento. Y entonces me coloco a pensar en ello. Frin me ayudó con mi ataque, me ayudó con mi primera cirugía, me ha ayudado en muchos sentidos, aun cuando yo ni siquiera sé el porqué de mis miedos. Y sin poder evitarlo, yo la ayudo también, a mantener su mente en calma, a que no se deje envolver por la oscuridad de su pasado, a que no caiga nuevamente en aquel pozo sin fondo, pasado que aún no conozco, miedos que ella no conoce de mí. Dejándome llevar por el momento, la abrazo con fuerza, permitiéndome suspirar con profundidad, cerrando mis ojos, pegando mi cabeza a su espalda, envolviéndome por la calidez de su cuerpo y su compañía, incluso con el viento frío golpeando nuestros cuerpos por la velocidad. Este fuego ahora será imposible de apagar. Al llegar al edificio donde Frin vive, prácticamente bajo de la moto como un rayo, sin dejar siquiera que ella termine de apagar la motocicleta. Camino hasta el interior del edificio, sosteniendo el casco entre mis manos. Escucho sus pasos detrás de mí y luego, cómo saluda al recepcionista. El elevador se abre justo en el momento en que ella llega a mi lado, y en cuanto entramos, nos quedamos en silencio, con la tensión creciendo entre nosotras. Apoyo mi espalda en la pared y ella hace lo mismo frente a mí, ambas comenzando una batalla de miradas, de la cual ninguna quiere ceder. Y en cuanto el elevador llega a su piso, nos sonreímos. Frin se acerca a mí y yo la recibo con los brazos abiertos, tomando su espalda y envolviendo allí mis brazos, sintiendo sus labios sobre los míos. Ambas estábamos tan metidas en esto ahora. Era como si nuestros cuerpos tuvieran un imán. Nos atraíamos. Mis manos no podían estar lejos de su cuerpo, y las suyas, mucho menos del mío. Sentía siempre la necesidad de besarla, y ella parecía luchar contra eso también. Pero supongo que eso es lo más excitante de nuestra relación no concreta. Nos atraemos, pero aún falta mucho por conocer de la otra. Tambaleantes, caminamos hasta la puerta de su departamento, riendo entre tropiezos, sin querer romper la magia de aquel beso intenso. Su respiración se mezcla con la mía y sus manos me abrazan con fuerza, como si el momento no pudiera terminar. Ella me presiona contra la puerta, bajando sus besos hasta mi cuello, mientras con su mano trata de abrir. «Maldita puerta», susurra, haciéndome reír,
Podía sentir la desesperación en su voz. Ella tenía ese poder en mí, solo me tocaba y ya sentía que el mundo desaparecía a su alrededor. Cuando por fin abre la puerta, coloco el casco en una mesa cercana a la entrada y el sonido de la puerta al cerrarse se mezcla con nuestras risas y besos, mientras avanzamos sin soltarnos. Frin me rodea con fuerza por la cintura y yo comienzo a ayudarle a quitarse la chaqueta, con el ambiente volviéndose cada vez más cargado de anticipación. «Besas muy bien», susurro sobre su boca, disfrutando la cercanía. «Si pudieras besarte, verías que la experta eres tú». Ella sonríe y se aparta suavemente, tomando mi mano con ternura. Sin embargo, sus movimientos se detienen abruptamente, mirándome casi con pánico. No entiendo nada de lo que sucede y entonces giro mi rostro hasta el sofá blanco de su hogar. La sangre baja hasta mis pies y un leve mareo se instala en mi cabeza. La calentura de mi cuerpo es suplantada por frío y nervios. Nam y Billy nos miran con la boca abierta por el shock inicial. Ni Frin ni yo nos movemos de nuestro lugar, ni siquiera nos separamos. Simplemente miramos a las dos personas frente a nosotras. Siempre pensé que tarde o temprano acabarían con las discusiones. Nam habla metiendo su mano en el tazón de palomitas. Claro que imaginé un escenario de pelea, pero veo que sí pelean, aunque de otra forma. Se ríe. Billy aún se mantiene con sorpresa en su rostro, y nosotras no sabemos qué hacer. Aunque dudo que esto sea un sueño, porque podría considerarlo una pesadilla, no me agradaría soñar con Frin en esa situación. Sepárate, me ponen nerviosa. Rápidamente me aparto de Frin, metiendo mis manos en los bolsillos de mi pantalón, aclarando mi garganta. Para mí sí sería un sueño. Billy susurra, golpeando con su codo a Nam. ¿Se pueden volver a besar? Creo que no lo disfruté. Eres asqueroso. Nam golpea su nuca, escuchándose la queja del hombre. ¿Qué están haciendo aquí? Frin pasa una mano por su rostro, mirando a sus dos amigos. Bueno, si no estuvieras pensando tanto en Becky, me habrías escuchado. Nam aplaude, riéndose y volviendo a comer palomitas. Te dije que celebráramos aquí en tu departamento, ya que mañana trabajamos. Miro a Frin y me cruzo de brazos, frunciendo el ceño. No sabía que ustedes eran novias. Nos mira con picardía. Se lo tenían bien guardado. No somos novias. Frin y yo hablamos al mismo tiempo. Miramos a los chicos y luego entre nosotras, bajando la mirada. Solo somos amigas. Hablo rápido, notando cómo Nam eleva una ceja. Vaya, pensé que habías ido a la universidad, Frin. Nam se ríe colocándose de pie. Ya pasaste esa etapa de relaciones sin compromiso. Tú y Samantha empezaron así. Miro a Frin, sintiendo el dolor en mi cuello por haber girado tan rápido. ¿Y sabes cómo terminó? La cirujana pasa una mano por su rostro, suspirando. Ahora entiendo por qué Becky siempre preguntaba por ti. Billy mantiene el tazón frente a él, masticando y mirando al techo, como si pensara. Por eso lo enviaste a neurología. Nam se ríe con ganas, apoyando sus manos en sus rodillas. Eres una maldita celosa, Frin, continúa riéndose. Ni a mí me controló de ese modo. La voz de Samantha se escucha. Miro hacia las escaleras y ella baja, mirando su teléfono. ¿Samantha también está aquí?, pregunto, girando mi rostro hacia la cirujana. Yo necesito un trago. Se excusa, caminando hasta su cocina. Ustedes no tienen vergüenza. ¿Cómo entran a mi casa sin mi permiso? Tengo copia de tus llaves, querida. Nam saca el paquete de llaves, moviéndolo frente a ella, caminando hasta la cocina. Además, tenía media hora llamando. ¿Qué crees que iba a pensar? Decidí entrar por las buenas, porque pensaba derribar la puerta, explica, señalando a Billy y a Samantha con su pulgar. Ellos llegaron después.
La vergüenza en mí era demasiada. Me mantengo en mi lugar, mirando mis zapatos, queriendo que la tierra me trague y me lance lejos del sistema solar. Nam continúa riéndose, mientras Samantha se sienta a un lado de Billy, comiendo palomitas, como si nada de aquello hubiera pasado. Aclaro mi garganta y camino hasta el otro lado del sofá, pero antes de tomar lugar allí, tocan la puerta. Rápidamente, Nam abre. Irin y Heng hacen acto de presencia, y yo solo cierro mis ojos, pues sabía que todos conocerían mi secreto con Frin. ¿Ya empezó la fiesta?, pregunta Heng cuando ven a Frin con una copa de vino. ¿Y no sabes qué fiesta? Nam se ríe, pero rápidamente Frin golpea su brazo. Frin es una malhumorada. Maldita, no me dijiste que hiciste tu primera cirugía. Irin se acerca, abrazándome con fuerza. Heng me tuvo que contar todo. Eres una mala amiga. Sonrío, olvidando el incómodo momento de hace rato y recordando mi logro de hoy. Estoy tan feliz por ti. Melissa se disculpa, tuvo turno hoy. Hablaremos con ella mañana. Digo, abrazando a mi amiga y saltando en el lugar emocionadas. Sabía que podías, lo sabía. Irin habla con emoción y aquello solo me hace sentir más feliz. A pesar de la vergüenza inicial con el grupo de amigos de Frin, todos decidieron evitar mencionar el tema y continuar con lo que sería mi bienvenida a la cirugía. Me agradaba demasiado. Ahora mismo no solo tenía a Irin celebrando conmigo mi triunfo, ahora tenía a varias personas que, con el poco tiempo de conocerlas, se hicieron grandes amigos. Ingfa llegó 20 minutos después, pues había salido del trabajo casi corriendo para poder llegar a tiempo. Nam y Frin prepararon bocadillos mientras me enfrascaba en una conversación con los demás. Algunas veces cruzaba mirada con la cirujana, quien era molestada por Nam y ahora también por Samantha, quien se había unido. El vino no fue lo único que nos acompañó. También habían comprado unas cuantas latas de cervezas y 2 botellas de vodka. Y aunque mi plan inicial no era embriagarme, ya que debía trabajar, parecía que los demás no le daban importancia y bebían como si de agua se tratara. Recuerdo que mi primera cirugía fue de vesícula. ¡Qué horror! Billy menciona, haciendo un sonido con su boca. ¿Recuerdas que la mía fue por una hernia abdominal? Habla Heng muy alegre, mientras abraza a Irin desde la espalda. Yo solo tuve prácticas, gracias a Dios. Mi mejor amiga bromea, haciéndonos reír. Mientras cuentan anécdotas que vivieron durante la universidad y sus inicios, no puedo evitar sentir cierto tipo de celos hacia ellos, pues yo quería llegar a ese nivel, y por mi situación, se supone que debería de ya estar al menos por mi 15ª cirugía. Pero no, solo tenía ataques de ansiedad y de pánico, y muy a duras penas logré concretar una cirugía, y la mayor parte ni siquiera la recuerdo. Aquello me frustra demasiado, pero supongo que, si quiero mejorar, debo comenzar a intentarlo, y ya he dado un paso. Todos están demasiado felices por mí. Cada vez que Heng o Billy llenan el vaso, brindan y gritan mi nombre, felicitándome una y otra vez porque lo he logrado, y aquello me llena de una emoción inexplicable en mi pecho. Me llena de orgullo y me hace sentir la mujer más valiente del mundo. Cuando se hace más de la medianoche, ya 2 botellas de vino han sido vaciadas y las latas de cerveza están tiradas en la basura. Solo quedan las botellas de vodka y 7 personas con sed. Voy al baño porque necesito lavar mi rostro debido al calor que me ha invadido por completo, y cuando salgo de choco con Nam, quien me sujeta de los brazos, sonriendo y teniendo una mirada curiosa en su rostro. Sus mejillas están rojas y está algo tambaleante, lo que demuestra el nivel de alcohol en su sistema. ¿Te sientes bien?, pregunto algo preocupada. De todos, era la única que no había bebido tanto. De maravilla, solo quería hablar contigo. Me abraza por los hombros. El baño de Frin se encuentra en el 2º nivel,
así que ambas estamos solas. Entonces, ¿tú y Frin no son novias? Niego de inmediato, alejándome un poco de ella. Pero se comportan como novias y tienen relaciones, ¿no? No somos novias y no nos comportamos como tal. Explico. Ella mantiene su rostro sereno, parpadeando con lentitud. Frin te cela demasiado. Te ha vigilado toda la noche porque estás hablando con Billy. Y tú la has estado vigilando también solo porque estás cerca de Samantha. Ella se cruza de brazos, pasando su mano por su barbilla. Claro, yo también celo así a Frin. Giro los ojos. Beck, solo trato de entender lo que sucede. Ya sospechaba que algo sucedía, pero ustedes no decían nada. Por no decir que no toleras a Sam cerca de ella. Suspiro, mirando a la mujer con seriedad. ¿El punto es? Pregunto con impaciencia, apoyando mi hombro en una pared cercana. El punto es que mi mejor amiga no está para juegos. Habla con seriedad, su semblante cambiando por completo, recordándome a una antigua conversación con Charlotte. No sé qué pasa por tu cabeza, pero yo sé cómo es Frin, y créeme que es la mujer más sincera que puedes encontrar. Muevo mi cabeza, conociendo esa cualidad en la cirujana. Ella habla con la verdad y nunca te ocultará nada. Si esto es un juego para ti, dímelo. Trago saliva ante la autoridad que impone Nam, siendo esta la primera vez que veo aquella faceta en ella. Sin embargo, no sé qué decir. No sé qué clase de trato tienen ustedes, pero no voy a permitir que ella salga lastimada. Mucho ha sufrido. Namjo. Ella eleva su mano, impidiendo que continúe. Frin ha cambiado, y mucho, todo desde que te conoció. Me mantengo en silencio, escuchando. Veo en ella un enorme cambio, y de verdad te agradezco eso. Ya no es todo sobre su madre, ahora tiene otras cosas por hablar, y su tema favorito eres tú. Sin poder evitarlo, sonrío, bajando la mirada. Escucha, Becky, no trato de asustarte o hacerte sentir que tienes una responsabilidad. Coloca su mano en mi hombro, haciendo que la mire. Pero si le rompes el corazón a Frin, no sé lo que sea capaz de hacer. Ella no necesita más preocupaciones en su vida. Nam. Antes de poder hablar, Heng aparece por las escaleras, sonriendo y corriendo hacia el baño. Aclara las cosas con ella. Son sus últimas palabras, alejándose de mí, bajando las escaleras hasta donde están los demás, quienes por el ruido ya se encuentran bastante ebrios. Bajé las escaleras con calma, meditando sobre todo lo que Nam me dijo. Sabía bien que Frin siempre iba a ser muy cuidada por todos ellos, y no me equivoqué. Prácticamente son capaces de enfrentarse a cualquier persona solo por evitar que su amiga pase un mal rato. Sin embargo, ahora estoy en un sinfín de emociones. Algo en común que tienen Nam y Charlotte es que ambas mencionan que Frin no necesita más preocupaciones y que no está para juegos, siendo Samantha la única en darme algo diferente en cuanto al tema de la cirujana, apoyando incluso que mi sola presencia es causa de un cambio para la doctora. ¿Le hago daño o le hago bien? Miro a los demás, quienes se encuentran riendo y hablando de cualquier tontería. Nam está a un lado de Frin, con su cabeza apoyada sobre su hombro. La cirujana me mira y sonríe, sus ojos iluminándose en el camino, haciéndola ver adorable debido a sus mejillas rosadas. Ese brillo, lo he notado, ha aparecido desde un tiempo largo hacia acá, y siempre que me ve es como si estuviera mirando el más maravilloso tesoro del mundo. Frin siempre ha sido sincera, eso no se lo puedo discutir a Nam, y últimamente he estado escuchando cómo ella menciona cosas algo comprometedoras, palabras que solo se dirían entre parejas, palabras que solo mencionarían personas en una relación seria. Tomo lugar en una silla y rechazo los tragos que me ofrecen, mintiendo y colocando de excusa que estoy por vomitar si bebo más. Y aquellas palabras fueron suficientes para que la cirujana también dejara de beber, estando atenta a mis movimientos.
Ella siempre me está observando, siempre está cuidando de mí. Pasada 1 hora o más, Heng e Irin se retiran, pues mi mejor amiga ya tenía suficiente alcohol en su sistema como para decir palabras coherentes, y su compañero, como todo un caballero, me prometió que la cuidaría durante todo el camino. Además, Samantha también los acompañaría, así que me sentía más segura de ese modo. Ingfa y Billy se retiran juntos, pues ella vive cerca del hospital, lugar al que se dirigía el hombre, explicando que debe hacer unas cosas. Y dejando a una ebria Nam dormida en el sofá, solo nos quedamos Frin y yo en el departamento, envueltas en un agradable silencio. Creo que debería irme, susurro, dejando el vaso vacío que tenía en mis manos sobre la mesa. Te ayudaré a recoger un poco y luego me voy. Me pongo de pie, caminando hacia la cocina. No es necesario que te vayas, puedes quedarte. Frin se acerca, apoyando sus manos en el mesón frente a ella. Haré el muro de almohadas. Sonríe coqueta, y aunque le devuelvo la sonrisa igual, no puedo evitar pensar en las palabras de Nam. No lo sé, Frin, susurro, girando mi cuerpo para mirarla mejor. Hoy el día estuvo lleno de muchas emociones para mí. Quisiera llegar a mi casa y poder separar cada sentimiento y etiquetarlo. Trato de explicar. Le pedí a Nam que no dijera nada a Heng y a Ingfa, si eso te preocupa. Ella explica rápidamente, caminando a pasos lentos hasta donde me encuentro, pero me alejo, cruzando mis brazos bajo mi pecho. ¿Estás molesta?, pregunta como una niña pequeña, colocando sus brazos detrás de su espalda, moviéndose a los lados. Estás ebria, Frin. Ve a descansar, yo limpiaré. Ella sonríe y niega. No estoy ebria, solo emocionada. Estoy muy feliz por ti, de verdad. Habla con emoción, sonriendo de oreja a oreja. Hubiera dejado el reloj como obsequio para este momento, pero creo que eso te dio suerte. Aplaude suave, sin querer despertar a Nam. La miro por varios segundos, teniendo frente a mí a una persona mucho más relajada y alegre, mucho más suelta y con más luz a su alrededor, alguien completamente distinto a la persona que veo todos los días después de que visita a su madre. ¿Qué pasaría si te digo que no quiero acostarme más contigo? De inmediato su sonrisa desaparece, inclinando su cabeza con una mueca en su rostro. O que ya no quiera hablarte, que regrese a ser una mujer insoportable que solo quiera discutir contigo. Frin pasa una mano por su frente. No entiendo. Siempre te he dicho que haremos lo que tú digas, y si ya no estás cómoda conmigo, lo entenderé. ¿Lo aceptarías? ¿Solo porque sí? Pregunto, bajando mis manos para sostenerme del borde del mesón. No voy a obligarte a algo que no quieres. Susurra, suspirando. ¿Eso te pondría triste? Recuerdo las palabras de Samantha hace mucho tiempo. ¿O insistirías en que lo pensara? Frin se queda en silencio, bajando la mirada. No sé de qué hablas, Becky. Ella se acerca. ¿Insistir? No lo sé, tal vez, pero si veo que de verdad no quieres nada, no tengo por qué seguir allí. Suspiro y cierro los ojos, tratando de tranquilizar mi cabeza. ¿Para ti soy algo más? Frin se queda en silencio, mirándome sin parpadear. Sabía que esta no era la mejor situación para hablar sobre esto, pero tenía aquella ansiedad en mi pecho de querer salir de este tema pronto, no porque me hayan asustado las palabras de Nam, sino porque, uniendo esa conversación con la de Samantha, podría llegar a creer que Frin puede tener un tipo de dependencia hacia las personas. Y por más que yo sea una persona algo cruel con los demás, jamás querría herir a alguien como ella, mucho menos cuando todos me recuerdan que ha pasado por mucho. Uniendo esas dos conversaciones con todo lo que ha sucedido entre nosotras y su comportamiento, quiero llegar a una conclusión, y la verdad es que solo me confundo más, pues entre más escucho sus respuestas, más se me acelera el corazón,
y mientras más pienso en alejarme, siento un enorme vacío en mi estómago, y cuando pienso en quedarme a su lado, aquel revoloteo aparece, como aquella frase de sentir mariposas cuando se está enamorado. ¿Es eso realmente? ¿O solo estoy idealizando todo como en el pasado? Lo eres, responde con sinceridad y confianza en sí misma, mirándome muy seria. ¿Estás enamorada de mí? Casi cubro mi boca con mi mano al hacer aquella pregunta. Solo la estaba pensando, pero una vez más, mi imprudencia hacía acto de presencia. Lo estoy. Ella responde sin titubear, manteniéndose en su lugar. Por eso te pregunté hoy si te habías enamorado. Estaba pensando en muchas cosas mientras te duchabas y logré obtener mi respuesta. Estoy enamorada de ti. Habla, acercándose un poco hasta donde estoy. Y no espero que sea recíproco porque lo entenderé. Tampoco quiero arrastrarte al pozo en el que me encuentro ya que aún no he mejorado. Toma mi mano, acariciando el reloj en mi muñeca. Pero estoy enamorada de ti, más de lo que creería. No sé cómo, ni sé cuándo, solo lo sé. Mi corazón está acelerado dentro de mi pecho. Mi respiración es irregular y siento cómo mis ojos pican por los minutos que he estado sin parpadear. Trago saliva y observo su rostro, buscando la mentira, buscando la broma. Pero no hay nada de eso. Solo hay verdad, hay completa sinceridad, como ella siempre ha sido conmigo. No necesitas limpiar nada, yo lo haré mañana. Habla luego de unos minutos, probablemente tomando mi silencio como el rechazo total. Iré arriba a preparar la cama. Quédate. Insiste, alejándose, caminando hasta las escaleras de su departamento. Camino a pasos largos hasta llegar a donde está, tomando su mano. ¿Cómo lo sabes?, pregunto. Ella no comprende por su expresión facial. ¿Cómo sabes que estás enamorada de mí? Se supone que nos llevamos mal. Hablo alterada, jalando su mano para que baje los pocos escalones que había subido. Tú y yo siempre discutimos, incluso después de tener relaciones. Yo te digo cuando eres una tirana de lo peor, y tú me dices cuando soy una mimada. ¿Qué te pudo enamorar de mí? Frin sonríe, parpadeando, manteniendo sus ojos en mí. No te rías, respóndeme, le pido, empujando su hombro. Teníamos un trato. Esto era solo algo casual, nada de sentimientos. ¿Cómo te puedes enamorar de mí? Respiro con dificultad, esperando su respuesta. Eso, señala con su dedo, dejándome mucho más confundida. Eso me enamoró. Me distraes por completo, no pienso en el pasado, no pienso en todo lo que debo soltar. Solo pienso en ti, pienso en lo que debo decir para hacerte enojar. Pienso en cómo te ves tan hermosa enojada. Pienso en lo mucho que deseo besarte o tocarte. Paso una mano por mi cabello, bajando la mirada. Me ayudas, Becky, en todos los sentidos. En cuanto dice aquello, la miro. Le das color a mi vida. Me haces sentir mariposas aquí, señala su estómago. Y haces que mi corazón se acelere. Señala su pecho. Cada latido es por ti. El silencio nos envuelve. Mis mejillas se sienten calientes, o tal vez es el ambiente entre nosotras. Ella mantiene aquella sonrisa en su rostro y yo solo puedo pensar en cada palabra que dijo, queriendo golpearla por haber arruinado todo, queriendo besarla porque no sé cómo controlar mis emociones. Frin continúa su camino, dejándome al pie de las escaleras, perdida en mis pensamientos. Ella está enamorada de mí. Ella se enamoró de mí. Ella me ha dicho tantas palabras hermosas que podría conquistar el corazón de cualquier persona. ¿Mi corazón? Mi corazón ahora parece un tambor dentro de mi pecho, palpitando como loco, queriendo escuchar una vez más cada una de esas palabras que dijo. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?